Hermanos, damos gracias a Dios, porque Dios nos está bendiciendo de tantas maneras, de tantas maneras. Cuando buscamos el hacer la voluntad de Dios, cuando le damos el lugar a Dios en nuestra vida, cambia nuestra vida, cambia. Algunos nos miran con ojos grandes porque dicen, ¿qué es lo que cambia? Cambia todo. Porque Dios es todopoderoso para hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Dios sana heridas, Dios hace que podamos perdonar, Dios hace que podamos servir y alegrarnos cuando un alma pasa de muerte a vida. Hermanos, no tenemos mucho tiempo. De esto voy a hablar en algún momento que me permita el pastor, quiero hablar con él primero. Pero la venida del Señor está muy cerca. Más cerca de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, hermanos, más vale que cada uno de nosotros ocupemos el lugar que Dios tiene preparado para cada uno, para que podamos realmente, cuando venga el Señor, Él pueda decirnos esas palabras tan maravillosas que yo espero escuchar. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso está preparado para todos, pero no todos lo van a recibir. Lo van a recibir para aquellos que se avivan, porque el Evangelio es para los que se avivan. Tontos son los que no lo reciben. ¿Me explico? En la Biblia habla de sabios y de necios, especialmente ahí en Proverbios. Si usted lo lee, yo sigo leyendo Proverbios porque cada día Dios me dice una cosa nueva ahí. Porque quiero sabiduría de parte de Dios. Quiero manejarme en la sabiduría, no quiero manejarme en el error. Basta, ¿no es cierto? Y nosotros, hermanos, en este tiempo miramos hacia atrás porque el mes de diciembre es un mes en el cual muchos hacen balance de su vida, hacen balance de su negocio, hacen balance de las cosas que hicieron y que las que no pudieron hacer, las cosas que pasaron durante este año. ¿Cuántas? ¿No es cierto? ¿Cuánta agua pasó debajo del puente? Hacemos balance de todo eso, pero también nos proyectamos hacia adelante. Entonces yo quería compartir con ustedes esto que yo di en llamar, permítele a Dios que te forme y te restaure en este nuevo inicio. Cuando empezamos un año es como que empezamos todo nuevo, ¿no es cierto? Lo primero que hacemos es nuestra agenda. La agenda del año pasado ya no sirve más, solamente algunos teléfonos y algunas cosas, pero dejamos todas aquellas anotaciones. Y cuando las miramos, que a mí me pasa a veces, miro cuántas cosas que me quedaron pendientes, cuántas cosas que no hice y cuántas cosas, gracias al Señor, pude hacer también. Qué lindo. Pero ¿cómo necesitamos cada uno de nosotros renovar nuestra forma de ser, renovar nuestra forma de existir? Y cada vez que Dios ha permitido que comience una etapa en la creación, en la vida de cada uno de nosotros, cada vez que se comenzó una etapa, Él nos enseña a comenzar bien. Dios nos enseña a comenzar bien. No importa lo que ha pasado este año. Si hemos logrado muchas cosas, gracias a Dios. Cosas que no hemos logrado, bueno, Señor, tú sabes el motivo. Quizás todavía no estábamos preparados para recibirlo. ¿Cuántas cosas en la vida, no es cierto, que queremos recibirlas ya? Pero quisiera leer en esta mañana, para que vean que esto es bíblico lo que digo, Génesis capítulo 1, 1 al 2. Explica en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Fíjense ustedes, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Dios llega. ¿Y qué empieza a hacer Dios con esa tierra? Dice que las tinieblas también estaban sobre la faz del abismo. Este era un mundo inhabitable.
Entonces Dios comienza a obrar a través de su Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaría haciendo? ¿Paseando el Espíritu de Dios? No. Estaba ni más ni menos que preparando lugar para cada uno de nosotros aquí sobre esta tierra. Primero para los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva. Y Dios le dio todo lo que ellos necesitaban. Más de una vez lo hemos dicho. No necesitaban nada. ¿Usted está necesitando algo? Algo pasó entre Adán y nosotros. Y dice en Génesis también, capítulo 1, 26 al 28, que entonces, o sea que después que Dios preparó todo en este mundo, la tierra, el ambiente, los lugares, dio el oxígeno, puso la capa de ozono, todo lo que es para nuestro diario vivir, dice la Biblia que entonces dijo Dios, versículo 26 del primer capítulo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, sean los señores sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sean los señores. ¿Qué Dios nos dio? ¿Cuál es el papel que tenemos que cumplir nosotros sobre esta tierra? Ser los señores de toda la creación. Pero primero tenemos que empezar por casa, ser los señores de acá. Pero para ser el señor de acá yo tengo que permitir que el señor de arriba venga a mi vida y me enseñe cómo se hace ser señor. Amén, hermanos. Porque solos no podemos, solos no podemos. Dios nos enseña a comenzar bien, hermanos. Y fíjense en ustedes que cuando Dios se introduce, ahí en Génesis, vemos que al principio cuando creó los cielos y la tierra, todo estaba desordenado y vacío. Parecido a nuestra vida cuando no conocíamos al Señor, ¿no es cierto? Cuando empezamos a conocer al Señor, ahí parece como que el rompecabezas que se empieza a armar. Ah, esto había que hacerlo así. Ah, de esta manera tenía que tratar con mi esposa. Ah, de esta manera tenía que trabajar. De esta manera tenía que ser fiel al patrón. El patrón de esta manera tenía que ser fiel con el empleado. ¿Cuántas cosas comienzan a tomar vida, comienzan a estar ordenadas en medio del vacío? Entonces dice la palabra del Señor que Él comenzó a llenar todo aquello que estaba desordenado y vacío. Y Dios lo llenó y le puso orden. Hermanos, ¿por qué nosotros necesitamos que Dios venga a nuestra vida? Porque está desordenada, ¿o no? ¿Cuántos tienen algún área de su vida desordenada en esta mañana? A ver, levanten su mano. Sean sinceros, ¿eh? Estamos delante de Dios. Bien. ¿No les gustaría a ustedes que Dios entre en esa área de su vida y comience a ordenarla? ¿No les gustaría darle la oportunidad a Dios, que es todopoderoso, para permitirle ayudarnos en esas áreas que nosotros nos es imposible hacer nada? Con todo esto que Dios llenó y puso en orden, nos enseña que el orden es importante en un comienzo. Y yo esto lo quería trasladar a este nuevo año, ¿no es cierto? Un nuevo comienzo. Nuevo comienzo, una nueva oportunidad para hacer cosas. Una nueva oportunidad para crecer. Una nueva oportunidad para estudiar. Una nueva oportunidad para empezar una familia. Hay muchos en este año pasado que empezaron las familias y me adelantaron este mensaje. Y le metieron con todo, ¿eh?
¿Cuántos? Gracias a Dios. Pero hay otras familias que se destruyeron también. ¿Por qué? Porque hay parte de la vida de los seres humanos que está desordenada y vacía, sin la presencia de Dios. Dios, hermano y hermana y amigo que están aquí en esta mañana, quiero decirte que Dios quiere que ordenes tu vida, tu corazón, tus sentimientos, tus prioridades, tus relaciones, todas las cosas. Y sobre todas las cosas, Dios es un Dios de orden. Por eso es que Dios hizo las cosas como las hizo. Y cada vez que terminaba de hacer algo, ¿cuáles eran las palabras del Señor? Y vio Dios que era bueno en gran manera. No que era bueno nada más, en gran manera. Eso es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No es escasa, hermanos, la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. Realmente estamos delante de una época, una nueva época, un nuevo año para comenzar, un nuevo comienzo. Y debemos dar gracias a Dios por todo lo que pasó este año, pero también proyectarnos a un nuevo año. Quizás estos últimos días del año sirvan para hacer estas dos cosas. Pensar en todo aquello que hemos sido bendecidos por Dios y como cantamos muchas veces, gracias Señor, gracias Señor. Agradecer de lo profundo de nuestros corazones a este Dios que nos ha dado la vida, que nos ha dado un hogar, que nos ha dado una familia. Algunos el Señor se los llevó a su presencia. Damos gracias también a Dios porque no están con nosotros, porque Dios tenía que sacarlos de alguna manera, porque si no nosotros no íbamos a surgir. Yo conozco personas, una hermana, me acuerdo, de hace mucho tiempo, que ella no sabía hacer nada de trámites, de nada. Todo lo hacía el marido. Entonces ella se apoyaba en lo que el marido hacía, entonces ella nunca iba a pagar una cuenta, a ir al banco por alguna cosa, no iba a hacer trámites. Falleció el marido. Tuvo que empezar a hacer trámites. Qué difícil que se le hizo. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo parte de lo que tenía que hacer. Yo a mi señora trato de decirle, anda a pagar alguna boleta, por favor. Pero no quiere que yo la pague. Bueno, pero ya va a tener que ir a lo mejor algún día. En la palabra también vemos que al principio el Espíritu de Dios se movía sobre todas las cosas, sobre las aguas. Y lo mismo sucede en el segundo gran inicio que Dios trajo sobre la tierra en el Nuevo Testamento cuando vino Jesucristo. Cuando Jesús vino, dice que el Espíritu Santo de Dios vino y se posó sobre Jesús. Y cuando vino ese Espíritu Santo, se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en Él confiad. En Él, no en una religión. Porque hermanos, las religiones lamentablemente, aún las iglesias a veces, nos han llevado por caminos equivocados. Por eso es que hay tantas divisiones. ¿Acaso no hay un solo Dios? ¿Por qué tantas divisiones? Aún dentro de la Iglesia Católica divisiones. Dentro del islamismo también divisiones. Dentro de la Iglesia Evangélica también tantas divisiones. Yo recuerdo alguna iglesia que había que orar sentado, en otra parado, en otra había que arrodillarse, en otra mirando para adelante, en otra mirando para atrás. ¿Cuál es la verdad? Todos tienen su verdad. Pero hermanos, yo quiero decirle que el que tiene la verdadera verdad es Dios. ¿Dónde la podemos buscar? En la palabra suya. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Señor. ¿No es cierto? Los demás podemos equivocarnos. Son costumbres, características, formas de ser o hacer las cosas, pero lo fundamental es Dios en nuestra vida a través de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. En ese segundo inicio también el Espíritu Santo de Dios estaba.
Y si hay una cosa que tiene que estar en nuestra vida, hermanos, al iniciar este nuevo año, es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirles una cosa, que desde el día en que usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, ya el Espíritu Santo ya está en usted. Dice que desde el día en que creemos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sellados? ¿Qué es un sello? Algo que se pone en el correo, ¿vieron? Se pone en el correo y esa carta, hasta que llega a destino, vale ese sello que está allí. Y nosotros hemos sido sellados hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por lo tanto, nunca se va a ir de allí. Y lo digo esto porque en una oportunidad una hermana que vino de la Iglesia Universal, me vino y me dijo, hermano, vengo con un gran temor. Me dijeron en la Iglesia Universal que si yo me iba de allí perdía el Espíritu Santo, ¿es verdad? Yo le pregunté, ¿tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador? Sí, acá dice la Biblia que desde el día en que lo recibiste, Dios te dio su Espíritu, el cual está en cada uno de ustedes. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchos de nosotros, aunque tenemos el Espíritu Santo, no oímos la voz del Espíritu Santo. Y necesitamos en este año que comienza a oír esa voz del Espíritu de Dios. Él nos guía, Él nos dirige. Y si no necesitamos, si no se hubiera manifestado ese Espíritu de Dios en la vida de Jesús, cuando inició el ministerio, yo les puedo asegurar que Jesús no hubiera iniciado el ministerio, porque necesitaba del poder de Dios en su vida. Y cuánto más nosotros necesitamos de ese poder de Dios. Él ya tiene todo preparado para cada uno de nosotros. El inicio que Dios nos revela es de orden en su presencia. Por eso es, hermano, que tenemos que, Dios es un Dios de orden y necesitamos ordenar nuestra vida. Buscar las prioridades, no las cosas urgentes, sino las prioridades, lo que es más importante en la vida. A veces corremos detrás de las cosas urgentes, pero nos olvidamos de las cosas más importantes. Y el diablo es muy astuto para hacernos pisar el palito y hacernos correr detrás de aquellas cosas urgentes, porque si no, no sé qué pasa, y nos olvidamos de las cosas más importantes. El primer hombre sobre la tierra, otra de las características que vemos ahí en la Biblia, es que nunca pidió la bendición de Dios. ¿Sabe usted eso? El hombre, Adán, la mujer Eva, nunca pidieron la bendición de Dios. ¿Pero saben por qué fue? Porque habían sido formados a la imagen y semejanza de Dios. Y no necesitaban ninguna bendición de Dios porque Dios estaba en ellos, dirigiéndolos, guiándolos. Pero también había otro que andaba por ahí dando vuelta, como dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Alguno de aquellos que está desatento a las cosas del Señor, ahí viene el diablo. El diablo no va a venir en aquellas cosas que estamos bien firmes, sino en aquellas cosas que estamos desatentos. Lo que vivimos ahora no es lo que nuestro Padre tenía planeado para cada uno de nosotros. Dios tenía un plan maravilloso para la raza humana. El pecado de Adán y Eva, cuando cometieron ese tremendo error de no hacerle caso a Dios, hizo que el plan de Dios sobre la vida de los seres humanos se borrara. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Dios no podía ser tan poderoso como para no permitir esto? Sí, Él es poderoso. Pero hermanos, Él les dio a Adán y Eva lo mismo que nos da a nosotros, el libre albedrío. Yo puedo elegir hoy estar aquí en la casa del Señor o haberme quedado durmiendo en casa. O mirando a lo mejor una carrera de coches o lo que sea, ¿no es cierto? Podemos elegir. ¡Qué tremendo! Lo que es la libertad. Hermanos, hay lugares actualmente en países donde los cristianos son perseguidos, son puestos en la cárcel porque no quieren que piensen como están pensando. Piensan que son
realmente algo peligroso para el Estado. Claro, si vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, hay muchos chanchurrios que no se podrían hacer, ¿no es cierto? Por eso es que en muchos lugares son perseguidos, son maltratados. No pueden ni siquiera tener una Biblia, hermanos. Y más de uno de nosotros tenemos más de una Biblia, gracias a Dios. Porque nos interesa lo que Dios quiera decirnos para que nosotros podamos funcionar mejor. Así es siempre, en todo inicio va a aparecer también la tentación. Este año que viene, hermanos, yo quiero decirles que no todo va a ser color de rosas. Podemos iniciarlo con Dios, pero va a haber palos en el camino. Va a haber problemas, va a haber dificultades. Y Dios quiere que nosotros estemos apercibidos para todas esas cosas. Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que este mundo está así y que yo no lo voy a cambiar. Yo tengo que cambiar esto que está acá. ¿No es cierto? Adentro de este círculo, yo, mi persona. Después influenciar a aquellos que están más cerca, llevarle la palabra del Señor, invitarlos para el 21 y el 22, para esta gran reunión que vamos a tener en este lugar y poderle decir, hay un Dios maravilloso que te ama, hay un Dios que quiere hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida, ya la hizo en mi vida, ahora quiero que la hagas en la tuya también. Eso es compartir la palabra del Señor. Satanás, hermanos, ese personaje que lamentablemente existe, aunque muchos no lo ven con los ojos y otros no lo creen, también, sin embargo, él existe y por eso el mundo está como está. Y quiere hacernos pecar para crear caos, para romper el orden. Todo ese, fíjense ustedes, cada vez que comienza un año, ¿qué sucede? Nosotros tratamos de ordenar todo. Tratamos de que todo vaya para adelante, que todo vaya bien. ¿Pero qué sucede durante el año? Se va desordenando un montón de cosas. Yo cuando he ido al dentista y quisiera no ir nunca más, veo que él tiene su butaca ahí y uno se recuesta allí y tiene un platito con todos los utensilios que va a usar. Tiene todo bien ordenado. Cuando termina con un paciente va y ordena todo de vuelta. Qué lindo es tener todo ordenado porque uno sabe lo que tiene que hacer. Al contrario de Satanás, nuestro Padre quiere bendecirnos. Quiere bendecirnos. Ese era el plan al inicio de todo para Adán. Pero el plan se alejó de Adán porque ahí hubo una gran transformación que fue negativa. Tu bendición está en funcionar en esa transformación que quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere transformar partes de nuestra vida que están mal. Dios quiere que nosotros comencemos a darle el lugar a Dios que le corresponde en nuestra vida. Y cuando esto ocurre, hermanos, entonces llegamos a ser de nuevo como Dios quería que fuéramos. Ahí en la Biblia que hemos leído, capítulo 1, y también en el capítulo 2, relatan la creación. Pero a partir del capítulo 3 de la Biblia, cambia completamente el sentido. Y en vez de hablar de la creación, habla acerca de la restauración. Restaurar lo que el pecado ha cambiado en nuestra vida. Por eso es que nosotros tenemos que hablar de esto, de la restauración. Cada vez que, hermano y hermana, usted se pueda equivocar este nuevo año, yo le digo que venga a los pies del Señor. Venga a los pies del Señor. No hay nada mejor que confesar nuestro pecado delante de Dios, nuestra equivocación. Y entonces dice la palabra de Dios que aquel que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, lo hará. Dios es maravilloso. Cuando vamos a Él, nunca vamos para que nos acuse. Si usted en algún momento se sintió acusado, yo quiero decirle que no fue Dios. El que lo acusó fue el otro, el enemigo, Satanás. Lo llevó allí y después lo acusó.
¿Se acuerdan de Job? ¿Qué fue a hacer Satanás delante de Dios? Fue a acusarlo. Si le toca a los hijos, si le toca la tierra que tiene, las vacas, los bueyes y todo eso, vas a ver que va a dejar de adorarte. Qué bueno es que Job llegó al final a comprender que de oídas había oído a Dios, pero ahora sus ojos lo veían. Hermanos, que en este nuevo año que se inicia, nosotros podamos hacer esa oración de Job. Quizás hasta el día de hoy hemos estado creciendo de una manera mediocre en las cosas del Señor. Hemos perdido muchas oportunidades, como por ejemplo esto de las células que se han creado en las iglesias, que yo hace rato lo tenía en mi corazón y lo compartía también con Héctor, y gracias a Dios se empezó a caminar esto. ¿Y saben qué? Cada vez vemos que hay más gente interesada en escuchar la voz de Dios, en vivir mejor, en compartir las cargas que hay en su corazón. Hermano, este nuevo año no se pierda esto. Haga lo posible y lo imposible también. Porque yo no le voy a decir que haga lo posible nada más. A veces lo posible no va. Entonces haga lo imposible. Busque de generar ese espacio, ese tiempo durante la semana para poder estar en la reunión de oración, para poder estar en una célula, para poder abrazarse con otros hermanos, bendecirse, como dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nos vamos restaurando, hermanos, la consecuencia de todo esto es que la bendición de Dios vendrá sobre nuestra vida. La bendición es una consecuencia de la semejanza a Dios. ¿Cómo podemos semejarnos más a Dios? Acercándonos a Él, acercándonos a su palabra, acercándonos a los grupos que nos juntamos todas las semanas para poder aprender algo más del Señor, porque tenemos tanto que aprender. Nosotros, los que somos pastores, también tenemos mucho que aprender. ¿Y saben qué, hermanos? Una de las cosas que yo le estoy pidiendo al Señor hoy en día, que Él me revele cosas que hay en su corazón. Yo quiero saber lo que el Señor tiene para mi vida de aquí en adelante. No quiero vivir así, nomás como los caballos que tienen ahí ¿no es cierto?, las caretas esas para que miren solamente para adelante y nada más. Quiero ver lo que va a pasar, qué va a suceder de aquí en adelante. ¿A usted no le interesaría saber todo eso? Mire cómo está el mundo. A cada rato preguntándole a una curandera, a un mano santa, o alguna persona que le trae algunas ideas, pero ideas equivocadas. Qué lindo es saber lo que Dios tiene en su corazón para que nosotros podamos entrar en ese camino de bendición. Yo lo veo de esta manera. La bendición es inevitable si comprendemos que el proceso de cambio es indispensable. Amén, hermanos. La bendición es inevitable si comprendemos que el proceso de cambio es indispensable. En este nuevo año, hermanos, hay muchas cosas que a lo mejor tenemos que cambiar de nuestra vida pasada. Cosas para que nosotros podamos andar mejor. Y en varios libros de la Biblia encontramos, y con esto quiero ir terminando, acerca de que Dios aparece como el alfarero y nosotros como el barro en las manos del alfarero. Yo he visto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que aparece esta figura tan importante. Y en una oportunidad Dios envió a Jeremías, el profeta Jeremías, a la casa del alfarero. Y le dijo estas palabras a Jeremías, que yo quiero leérselas en esta mañana. Jeremías 18, 3 al 6, usted lo puede anotar y después leerlo en su casa. Jeremías relata y dice, fui a la casa del alfarero como el Señor me había ordenado para escuchar su palabra. Encontré al alfarero trabajando en la rueda.
pero la tinaja que estaba haciendo no le salió como él quería. Entonces la redujo a una pelota de arcilla y de nuevo comenzó a formarla. Entonces oí la voz del Señor que me dijo: ¿acaso no puedo yo hacer contigo lo que este alfarero con su arcilla? Como el barro en las manos del alfarero, así estás tú en mis manos, pueblo mío, le dijo el Señor a Jeremías. Y es un mensaje que viene de la antigüedad, pero se transmite de generación en generación. Y hoy Dios lo trae aquí también. Hermanos, somos barro en las manos del Señor. Para que Él nos dé una forma. Somos arcilla para que Él nos dé el molde que Él quiere. Y hay vasos de honra y de deshonra, dice la Biblia. Pero también dice que Dios quiere darnos la forma que nosotros tenemos que tener. Pero ¿saben qué sucede en nuestra vida? Hacemos como ese barro que no es maleable. Ese barro que hay que trabajarlo y trabajarlo. Porque cuando se rompe esa arcilla que Dios quiere hacer de nuestra vida, el alfarero tiene que romperlo, hacer un masacote y empezar a pegarle de alguna manera, empezar a estirarlo para llegar después a ser maleable y para llegar a tomar la forma que Dios quiere que el alfarero quiere darle. De la misma manera, Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Cómo eres tú, hermano y hermana, en esta mañana? ¿Eres un barro frágil? ¿Eres frágil para ponerte en las manos del Señor? ¿Obedeces las manos del alfarero o quieres hacer tu voluntad? ¿Cómo eres? Qué lindo es saber que cada uno de nosotros podemos ponerlos en las manos de Dios. Y podemos hacer que Dios haga la obra que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Hermanos, en el principio cuando Adán y Eva pecaron, ellos se dieron su propia forma y Dios tuvo que empezar a rehacer y rehacer y rehacer. Y durante toda la historia de la humanidad, 6.000 años, Dios está trabajando con el hombre y la mujer para darle la forma que Él quiere. Yo, hermanos, quiero ser un vaso dócil, un barro, arcilla, como usted lo quiere llamar, dócil en las manos de Dios, para que Dios me dé la forma que Él quiere. Aunque a otro no le guste, mientras que le guste a Dios es lo más importante. ¿No es cierto? Es lo más importante, porque Dios nos va a usar de esa manera. Dios nos va a usar de la manera que Él tiene prevista para cada uno de nosotros. Y Él lo previó antes que naciéramos. ¡Qué maravilla! Que Dios se haya ocupado de tu vida y de mi vida en la historia de todo el universo para darnos una forma. Es algo maravilloso. ¿Cómo yo no le voy a permitir a Dios que trabaje en mi vida? ¿Cómo yo me voy a negar y cerrar mi corazón a mi pensamiento nada más? Y no abrir mi mente y mi corazón para que Dios traiga la revelación que Él quiere para cada uno de nosotros. Dios en este tiempo está queriendo hacer esto. Dios en este tiempo quiere que nosotros funcionemos cada día mejor. Hemos estado viendo cuántas cosas que rompen nuestro corazón durante este mes pasado. Hay cosas que a lo mejor todavía no has permitido, no has entregado al Señor para que no rompan tu corazón. Yo quisiera que en esta mañana, cada uno de nosotros que estamos aquí, podamos permitirle a Dios: Señor, trabaja en mí. Permíteme que trabaje en mí, Señor, como este alfarero de la historia de Jeremías.
Permíteme que yo pueda abrir mi corazón, abrir mi mente, entender que no me las sé todas. Tengo tanto para aprender. Tanto para aprender. Señor, ayúdame en este nuevo año. ¿Qué les parece, hermanos, si hacemos una oración con respecto a esto? ¿Les parece bien que hagamos una oración? Bien. Yo les pido que inclinen su rostro allí en el lugar donde están. Y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos ayude en esta construcción nueva de nuestra vida. En esto que Dios quiere bendecirnos, restaurarnos, llevarnos a cosas nuevas y maravillosas, que realmente pueda obrar en cada uno de nosotros.